¿Qué es, bueno, la forma como actúa un hongo? ¿Qué es el mecanismo de acción? Es la interacción bioquímica. Es el proceso bioquímico clave, ya sea sobre una proteína, un receptor o una enzima responsable de una función vital. Cómo trabaja realmente un insecticida para matar un insecto o cómo trabaja realmente una acaricida para matar un insecto. Dentro de los mecanismos de acción, los procesos vitales en los organismos se llevan a cabo en gran medida por las proteínas, ya lo hemos dicho, las cuales son macromoléculas compuestas de cadenas de aminoácidos que se producen en muchas formas diferentes. La mayoría de las proteínas en el cuerpo no son estructurales. Muchas de estas proteínas no estructurales son enzimas catalizadoras de reacciones bioquímicas, receptores que transducen señales o canales y otros tipos de proteínas de transporte que ayudan a sustancias a cruzar las membranas celulares. Debido a su complejidad y funcionamientos importantes que lleva a cabo las enzimas, los receptores y los canales de proteína son a menudo afectados por fármacos, toxinas o insecticidas. Cuando yo vi bioquímica en la universidad, mi gran pregunta era, ¿para qué carajos me va a servir esto? Yo vine a entender bioquímica cuando hice la maestría. Ahí sí le encontré finalidad. Cuando hice mi pregrado, para mí la bioquímica era una materia difícil de ganar, fácil de perder y por la cual la mayoría de mis compañeros se quedaron atrás. ¿Cómo vainas funciona un plaguicida? Me tocó ir a volver a sacar todos mis libros de bioquímica, volverlos a estudiar, volverlos a entender, poder entender toda esa cantidad de diferentes tipos de proteínas que hay, lo que hacen, lo que forman, cómo se forman, para poder entender un poco cómo funcionan esta parte de insecticidas. Entonces, antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis o unas pequeñas declaraciones. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque para poder entender la mayoría de los plaguicidas toca entender esto, el sistema nervioso. Y de paso, recordar qué es esto, qué es una neurona. Es una célula que se encuentra en el cerebro. Tiene una estructura muy específica, donde está la sinapsis. Le apuesto que usted, o le apuesto que lo que sea, lo que tengan, al lado de la mugre, de la uña chiquita del pie, ahí tienen neuronas. ¿Sí? ¿Sí? La primera vez que escuché neuronas tenía por ahí 12 años, me metí mi primera borrachera y mi mamá me dijo, ¡ay, se va a quemar todas las neuronas, mijo! ¡Hartar trago, por Dios! ¿Sí? Las neuronas no vuelven a nacer. Sí, esa fue mi primera referencia sobre neuronas. Usted la tranquilizó y le dijo, no, mamá, eso no es así, yo digo. Esa fue mi primera referencia a neuronas. ¿Sí? Miren, es increíble, pero la mayoría de las personas tenemos neuronas regadas por todo el cuerpo. Y básicamente, ¿qué son? El sistema nervioso es una red de tejidos altamente especializada que tiene como componente principal las neuronas. Células que tienen la propiedad de conducir una gran variedad de estímulos dentro del tejido nervioso usando señales eléctricas o bien mediante neurotransmisores hacia el resto de los tejidos, coordinando así múltiples funciones del organismo. Por lo general los nervios van conectados desde ligamentos hasta pequeñísimas arterias y conexiones. Nosotros tenemos neuronas en todo nuestro cuerpo. Los insectos tienen neuronas en todo el cuerpo. Los ácaros tienen neuronas en todo el cuerpo. Las neuronas están regadas por todos lados. Y hay neuronas que pueden llegar a medir metros, como las neuronas del calamar gigante. Hay neuronas que pueden llegar a medir micras, ¿sí? Entonces las neuronas son un tipo de célula, no son nada más y nada menos que una célula. Eso es una neurona, mírenlo así, es una célula, no es nada más. Un tipo de células del sistema nervioso cuya principal característica es la excitabilidad de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas o con otros tipos celulares como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. Entonces, no es más que una célula que tiene un núcleo, tiene pared celular y tiene una prolongación. Entonces, donde está el núcleo o donde está la cabeza o donde está la parte central de la neurona, a eso lo vamos a llamar o la han llamado soma. A esa ramificación la van a llamar o se llama axón. Y
el axón es muy importante porque sobre este axón funcionan muchos sintetizadores funcionan o acá, o acá, o acá, o en todo el conjunto, y a estas ramificaciones pequeñas se van a llamar dendritas. Entonces, la forma de una neurona depende de la función que cumple, es decir, de la posición que ocupa en la red de neuronas, de los contactos que recibe entre eso. Hay de muchos tipos, ¿sí? Hay neuronas excitatorias, conductoras, motoras, de inteligencia, cerebrales, lo que ustedes se puedan llegar a imaginar, ¿sí? Hay con el axón hacia un lado, el axón en la parte aislado, en la parte media y con doble, perdón, y con de doble axón y un solo el soma centrado o soma centrado con lo que ustedes se puedan llegar a imaginar. Pero contrario a lo que todo el mundo piensa, las neuronas no están pegadas, están muy cerca, ¿sí? Y la comunicación entre neuronas no se da porque tome mi hija, lleve. No, entre neurona y neurona hay un espacio. O sea, la comunicación entre neurona y neurona se da en esos espacios que hay entre dendrita y dendrita, ¿sí? Y las neuronas se organizan en redes y sistemas. El contacto entre ellas se realiza a través de contactos funcionales altamente especializados denominados sinapsis, que es este espacio acá. La mayor parte de las sinapsis son de tipo químico, es decir, utilizan moléculas llamadas neurotransmisores para comunicarse entre sí. Esto es un mal ejemplo de lo que es una cadena de neuronas. Uno encuentra esto en internet, pero tampoco son así tan organizadas, tan bonitas, sino que eso es una maraña. Y es increíble cuando uno habla con médicos neurólogos y le dice yo quiero ver una neurona en la vida real y le muestran una foto donde hay una... Imagínense que uno coja muchas lanas y las enreda todas y están todas ahí enredadas. Esos son fotografías de neuronas. Y profesor, aquí, dígame. ¿me puede explicar cómo es el canal de flujo regulado por GABA, por el neurotransmisor GABA? Sí, señor, eso mismo ya se lo voy a explicar. Ya se lo voy a explicar. Sí, calmadito. Sí, acto reflejo monosináptico del insecto, básicamente. Las neuronas, señores, pueden estar comunicadas neurona a neurona, neurona músculo, neurona a otras células, neuronas entre varias cosas. ¿Sí? Es mentira que las neuronas solamente se meten con neuronas. No, las neuronas, si hay algo chismoso en el cuerpo, son las neuronas. Están metidas en todas partes, se meten con todo y llevan el chisme para todos lados. ¿Sí? Si quieren lo definen así, ¿qué es la neurona? Es la chismosa del cuento. ¿Sí? Es la que siempre es la zapa. ¿Sí? Imaginémonos que hay un estímulo externo. ¿Sí? Entonces, imaginemos que yo aquí tengo un alfiler y la chuzo, ¿sí? La reacción de las neuronas ahí va a ser de muchos tipos. La primera es que seguramente ya va a quitar el brazo, la segunda seguramente ya va a mandar la mano a protegerse, la tercera va a producir una respuesta de no sé, vaya chusi a su madre, ¿sí? Algo así, ¿sí? ¿Sí? Porque las respuestas pueden ser de muchos, en muchos sentidos. Intentemos entender esto. Entonces viene el estímulo externo. Aquí tenemos una neurona común y corriente que está conectada a otra neurona y esta otra neurona está comunicada a una célula muscular. ¿Sí? Entonces se recibe la señal. Aquí viene la señal, aquí es una señal eléctrica dentro del soma, pasa a ser una señal bioquímica, química y eléctrica, continúa por el axón y la comunicación que se da acá en la sinapsis es de tipo químico. Las dendritas, ¿qué son? Son una prolongación de la célula y las dendritas, contrario a lo que todo el mundo piensa, ¿qué es una célula? Recuerden de biología. Es una chuspa que contiene muchas cosas. Perdón, es una bolsa que contiene muchas cosas. Definámoslo así. Imagínense una bolsa.
sí, o una bomba. Pero esa bolsa, en vez de tener una sola boca, tiene muchas bocas. Entonces tiene una pared celular, que para el caso de esta dendrita, mire, la pared celular es todo esto. ¿Sí? Y dependiendo del lado de la pared celular, va a tener mayor salida o menor salida. ¿Sí? Dentro de las neuronas hay neuronas presinápticas, o sea, la que lleva el mensaje. Hay neuronas posinápticas o terminales posinápticas, la que recibe el mensaje. Pero, ¿a dónde voy? Todas las neuronas son pre y posinápticas. Y aquí, en este punto, es donde se pasa la información de esta neurona a esta otra. El estímulo sensorial se transforma en actividad motora a través de las neuronas, las cuales llevan señales eléctricas y la sinapsis, y se transforma en señales químicas que se pasan entre células. Entonces, aquí viene la comunicación eléctrica. En este punto se convierte en señal o en información química. Aquí vuelve y es información química y pasa a ser información eléctrica. Y aquí viene siendo señal química y lo que produce una reacción en el músculo como tal. Miremosla con más detalle. Viene la información eléctrica. Eso es más o menos, sucede en 1 milisegundo. La información eléctrica pasa de una neurona a la otra, llega al punto terminal de la dendrita, donde en este punto esa señal eléctrica se convierte de eléctrica a bioquímica y química. Hay una despolarización y sucede estos cambios en el interior de la dendrita. En este esquema está un poco mejor claro. Viene la señal eléctrica, ¿sí? Llega al final de la dendrita. Hay una apertura de los canales de sodio, de los canales de calcio. El calcio entra porque la señal eléctrica hace que haya un estímulo eléctrico para que el canal de calcio abra. El calcio ingresa al interior de la dendrita. La señal eléctrica más el calcio hace que estas vesículas, que se llaman vesículas presinápticas, en algunos casos las llaman así, o vesículas de acetilcolina, lleguen al límite de la dendrita o al límite de la neurona, liberen en el medio acetilcolina. La acetilcolina, perdón, me voy para este lado, se transporta hacia la neurona receptora, y acá en la neurona receptora hay unos receptores de la acetilcolina que son llamados receptores nicotínicos, ¿sí? No tiene que ver con la nicotina, ¿no? Bueno, son proteínas muy similares a la nicotina, pero no son nicotina, por así decirlo. Entonces llega la acetilcolina y en este receptor nicotínico vuelve y se transforma en impulso eléctrico y en impulso nervioso. Pero aquí en el receptor nicotínico interfiere el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, y esta señal química vuelve y la transforma en, o sea, el GABA ayuda a que la célula esté excitada, o sea, acaba de recibir el impulso y que no quede grabado, ¡ay, recibí algo! Sí, y entonces lo vuelve y lo convierte en señal eléctrica, y aquí entra a intervenir el cloro para decirle a la célula, calmada mamita, ya, cálmese para mí, ya pasó, ¿sí? Entonces hay insecticidas que funcionan acá, hay insecticidas que funcionan acá, hay insecticidas que funcionan acá, y hay insecticidas que funcionan acá. O sea, prácticamente se rompe la señal con esta plaguicida. Sí, sí. Ahorita vamos a ver uno por uno en detalle. Pero, ¿por qué quiero que esto quede claro? Porque no todos los insecticidas funcionan o acá, o acá, o acá, o acá, o acá, ¿sí? Cada uno funciona en un punto diferente. Y entonces hay genes que me ayudan a codificar la función de este lado acá. Hay genes que me ayudan a codificar esto, hay genes que me ayudan a codificar esto, hay genes que me ayudan a codificar esto o esto. ¿Sí? Y por consiguiente hay insecticidas que funcionan acá, 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 acá o acá. Y cuando hay resistencia es cuando estas funciones de estos genes cambian. ¿Ok?
Entonces, bueno, una señal nerviosa potencial de acción, una señal nerviosa que es un potencial de acción, fluye por el axón del nervio y alcanza la terminal presináptica, que es esta acá. Se liberan las vesículas de acetilcolina o vesículas presinápticas, llegan acá y liberan al medio la acetilcolina. En este medio es muy, pero muy rico en mitocondrias. Siempre que piensen en mitocondrias, piensen en energía. ¿Sí? Entonces llega acá, libera aquí la acetilcolina llega acá a unos receptores de acetilcolina y sigue el impulso nervioso. Pero cuando queda mucha acetilcolina acá, pues sigue el impulso nervioso y hay unas proteínas o hay unas enzimas que ayudan a degradar estas proteínas que son conocidas como enzimas de restricción, y entonces se libera en el medio algo para degradar la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. Entonces la acetilcolinesterasa ayuda a degradar la acetilcolina en ácido acético y colina, y son absorbidas por las membranas o por las células posinápticas y presinápticas para volver a formar muchas cosas, entre ellas otra vez la acetilcolina. Entonces, una vez excitadas por la señal nerviosa, las vesículas sinápticas se diluyen en la membrana presináptica y liberan las moléculas neurotransmisoras, la acetilcolina. Moléculas neurotransmisoras se unen y activan los receptores en la membrana posináptica y un nuevo impulso se genera. Y para terminar la señal, la enzima de restricción, la acetilcolinesterasa, degrada el neurotransmisor. Por eso la importancia de la acetilcolinesterasa, la enzima, para que pueda la siguiente neurona poder recibirla en forma más rápida. La enzima para que las dos neuronas dejen de estar excitadas. ¿Vale? Es eso. En ese proceso, en esas uniones, hay muchos compuestos que actúan. Pero miremos como los más importantes. La acetilcolina es la más importante neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso de los artrópodos. Es desintegrado por la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Muchos insecticidas son o análogos de la acetilcolina o análogos de la acetilcolinesterasa. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio liberado por las neuronas motoras en las células musculares para provocar contracciones. Entonces, el glutamato funciona aquí, es liberado acá. La octopamina es el neurotransmisor modulador más importante, juega un papel similar al de la adrenalina en mamíferos, incrementando el nivel de excitación. Las neuronas octopaminérgicas liberan la octopamina en las neuronas del sistema nervioso central y en tejidos periféricos, en los cuales, en lugar de hacer apertura de los canales de iones, los receptores de octopamina activan las rutas de señales bioquímicas que modulan la función de las células postsinápticas. La octopamina aparentemente está asociada con excitabilidad, defensa, reproducción, comportamiento, alimentación y muchas otras funciones a nivel de artrópodos. Es la misma octopamina que está prohibida o que utilizan algunos deportistas o que utilizan algunas personas para ciertas actividades. ¿Sí? Si alguno acostumbra a usar perdone por lo que voy a decir, pero si alguno acostumbra a usar pastillitas azules para tener un mejor funcionamiento con su pareja, asegúrense de no tener octopamina. Sí, puede llegar a ser peligroso. ¿Y qué es el ácido gamma-aminobutírico? Es el neurotransmisor inhibidor más importante del sistema nervioso central de artrópodos. Activa los receptores que disparan los canales de cloro. El influjo del cloro tiene un efecto inhibidor en la célula postsináptica, el cual contrarresta el efecto del impulso excitatorio.